Con gran belleza a menudo viene una gran controversia, y Brigitte Bardot no es la excepción. La icónica estrella francesa del cine de la nueva ola, Bardot fue modelo, actriz y cantante que personificó la imagen de la chica bomba europea de los años 50 y 60. Su naturaleza audaz y rebelde la mantuvo en el centro del escándalo y el desamor, especialmente cuando se trataba de su vida amorosa. A lo largo de los años, Brigitte tuvo más de 100 amantes, incluidas mujeres, y se casó en 4 ocasiones. Sin embargo, a pesar de su fama, enfrentó una profunda desesperación, intentando quitarse la vida en 4 ocasiones y finalmente alejándose del único hijo que tuvo. Ahora, a los 90 años, la tumultuosa y compleja vida amorosa de Bardot plantea la pregunta: ¿quién fue realmente el amor de su vida? Antes de poder responder a esa pregunta, es importante entender su trayectoria y las razones detrás de las decisiones que tomó a lo largo de su vida, que finalmente la llevaron a tener una vida amorosa tan complicada. Nacida el 28 de septiembre de 1934, Brigitte Bardot llegó al mundo con todos los privilegios que el dinero podía ofrecer. Su padre era un ingeniero exitoso en París, y su madre provenía de una familia adinerada, hija de un director de una compañía de seguros. Sin embargo, a pesar de este entorno acomodado, la joven Bardot era todo menos feliz. Por mucho que tuvieran dinero, su vida en casa estaba lejos de ser alegre. La infancia de Bardot fue estricta, conservadora y fuertemente influenciada por la fe católica. Ella y su hermana, Minjanu, fueron educadas para seguir una etiqueta rígida. Se esperaba que se comportaran como pequeñas muñecas bien educadas. Su madre incluso dictaba con quién podía ser amiga, lo que dejaba a Bardot sintiéndose dolorosamente aislada. Pero lo peor llegó un día cuando Bardot y su hermana rompieron accidentalmente el valioso jarrón de sus padres. El castigo que siguió fue tan brutal que se quedó con Bardot por el resto de su vida. Su padre estalló en cólera y golpeó a las niñas 20 veces. Luego, fríamente, actuó como si fueran extrañas. Este castigo severo marcó un punto de inflexión para Bardot. Encendió su espíritu rebelde y profundizó su resentimiento hacia sus padres. Cuanto más se sintió sofocada, más deseaba liberarse. Crecer en un hogar tan tumultuoso puede haber influido en el enfoque de Bardot hacia las relaciones románticas. Ella tenía la tendencia a irse cuando las cosas comenzaban a sentirse tibias, explicando: «Siempre he buscado pasión, por eso a menudo fui infiel, y cuando la pasión comenzaba a desvanecerse, empacaba mi maleta». Durante la Segunda Guerra Mundial, Bardot pasó la mayor parte del tiempo en casa, encontrando consuelo en uno de sus pasatiempos favoritos: bailar al son de los discos que ponía. Su madre, al notar su gracia natural y potencial, decidió inscribirla en clases de baile. Soñaba con una exitosa carrera en el ballet para su hija, pero en un giro del destino, esas clases llevaron a Bardot por un camino muy diferente y mucho más escandaloso. En 1949, Bardot estaba estudiando ballet en el renombrado Conservatorio de París, bajo la tutela del coreógrafo ruso Boris Kniazev. Ya era una joven atractiva, y su belleza pronto llamó la atención de Hélène Gordon-Lazarev, el director de la revista Elle. Él le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Gordon-Lazarev hizo de Bardot una modelo junior, y en menos de un año se encontró en la portada de Elle, con solo 15 años. Las oportunidades que siguieron fueron más allá de lo que podría haber imaginado, abriéndole un mundo completamente nuevo. Pronto, el mundo de la actuación también la notó, ofreciéndole una gran oportunidad. Pero había un inconveniente. Los padres de Bardot estaban horrorizados con la idea de que su hija se convirtiera en actriz. Sin embargo, ella tenía un aliado en su familia, su abuelo. Él creía: si esta niña va a convertirse en una prostituta,
el cine no será la causa. La primera audición de Bardot terminó en fracaso, pero no fue una pérdida total. La persona que le dio la mala noticia resultó ser un joven muy apuesto. Aunque Bardot no consiguió el papel en Les Lauriers Sont Coupés, logró capturar el corazón del guionista y director emergente Roger Vadim. Naturalmente sus padres estaban furiosos. Vadim era todo lo que no querían para ella, pero Bardot lo veía como un capítulo emocionante y nuevo, describiéndolo como el tipo bohemio, sin ninguna moralidad. Vadim fue uno de sus primeros actos de rebelión abierta, y ella se deleitaba al ver a sus padres incomodarse. Cada vez que lo invitaba a cenar, la paranoia de su madre se apoderaba de ella. Tan pronto como Vadim se iba por la noche, su madre contaba las cucharas de plata, convencida de que él quería apoderarse de su riqueza. Mientras tanto, a puertas cerradas, Bardot y Vadim compartían un apasionado romance que sorprendía e indignaba a su padre. Vadim comenzó a mostrarle a Bardot un mundo completamente nuevo de pasión, seducción y romance, una liberación excitante que desafiaba todo lo que le habían enseñado. Él era el completo opuesto de su padre, y esto solo avivó su deseo de rebelarse. Furioso con su comportamiento, su padre se determinó a separar a la pareja y ideó un plan para meter cizaña entre ellos. Cuando su padre le dijo que la enviaría a Inglaterra a continuar su educación, la reacción de Bardot fue impactante. Desesperada ante la idea de separarse de Vadim, intentó quitarse la vida. Sus padres se apresuraron a intervenir, pero el incidente los aterrorizó, obligándolos a aceptar la relación a regañadientes. Sin embargo, impusieron una condición. Bardot no podía casarse con Vadim hasta que cumpliera 18 años. Pero un retraso en sus planes de boda no los detuvo. Al contrario, comenzaron a colaborar profesionalmente, canalizando su creatividad en proyectos ambiciosos. Vadim estaba decidido a convertir a Bardot en una estrella y trabajó incansablemente para empujarla al centro de atención. Su estrategia: exposición. En cada evento social, se aseguraba de que Bardot fuera el centro de atención, siempre posicionándola perfectamente para los fotógrafos. También comenzó a presentarla a directores influyentes y a escribir papeles especialmente para ella. A Bardot le encantaba la atención, y pronto los esfuerzos de Vadim comenzaron a dar frutos, catapultándola a la fama. La carrera de Brigitte Bardot despegó en 1952 con un pequeño papel debut en Crazy for Love, pero fue su siguiente película la que realmente la puso en el centro de atención. En Manina, la chica en bikini, Bardot pasó gran parte de la película con bikinis diminutos e incluso tuvo una breve escena desnuda. Este estilo sensual se convertiría en una marca registrada de la carrera de Bardot y con su belleza natural pronto comenzó a ganar atención mundial. Al mismo tiempo, Bardot cumplió 18 años y para consternación de sus padres, se casó con su mentor, Roger Vadim. Pero, aunque cumplió su promesa, casarse con Vadim trajo complicaciones. El matrimonio le dio a él un control total sobre su carrera, y su relación rápidamente adoptó una dinámica de Pigmalión, con Vadim, el hombre mayor y experimentado, moldeando a Bardot, la joven impresionable, en la mujer ideal de sus sueños, y los de muchos otros hombres. Bardot adoptó con gusto su imagen de salvaje y rebelde, sin miedo de mostrar su cuerpo. Transformada en la fantasía de todos los hombres, Bardot estaba a punto de convertirse en un nombre familiar. Sus siguientes papeles, como Naughty Girl y Plucking the Daisy, fueron juguetones y reveladores. Sin embargo, fue Y Dios creó a la mujer de 1956 la que verdaderamente cambió las reglas del juego. Dirigida por su esposo, la película fue una mezcla de sensualidad y drama, marcando un punto de inflexión en la carrera de Bardot y su vida personal, lanzándola a la superestrella. Al principio, Y Dios creó a la mujer parecía ser solo otra película,
mezclándose con las muchas películas sensuales que ya eran populares en Francia. Pero en Inglaterra y Estados Unidos fue un cambio total. En una época en que Hollywood mantenía al mínimo la intimidad en pantalla, la película de Bardot se convirtió en el fruto prohibido que todos querían experimentar. En el extranjero, la popularidad de Bardot se disparó, pero no todos estaban emocionados con la audacia de la película. Los católicos la condenaron, llamándola un pecado verlo. Sin embargo, esto solo aumentó la curiosidad, y los espectadores se agolpaban en las salas de cine en grandes cantidades. Ya fuera que su atractivo fuera divino o diabólico, no importaba. Bardot era una sensación. Su ascenso ayudó a aflojar los estrictos estándares de Hollywood, con los críticos elogiando a la joven de 22 años por traer algo fresco y emocionante a la pantalla. ¿Qué la diferenciaba? No tenía miedo de mostrarlo todo. Bardot abrazó con orgullo su imagen rebelde diciendo: «Di una nueva imagen de cómo debería ser en la vida en las películas. Nueva, rubia, libre, no sofocada, no engatusada, no como una sirvienta de pequeña dama, sin corset pequeño, sin collar pequeño, pero completamente desnuda». Se hizo famosa por exhibir su cuerpo, especialmente su trasero, en una época en que eso era verdaderamente escandaloso. Pero esto era solo el comienzo. Detrás de las cámaras, la vida personal de Bardot era aún más audaz y provocativa que su persona en la pantalla. Cuando Brigitte Bardot se convirtió en un nombre conocido, su matrimonio con Roger Vadim ya se estaba desmoronando. Mientras filmaba Y Dios creó a la mujer, Bardot compartió una química innegable con su compañero de reparto Jean-Louis Trintignant. De hecho, fue Vadim quien los alentó a hacer sus escenas lo más reales posible, sin saberlo avivando las llamas de lo que se convertiría en un romance. Más tarde, Bardot comentó sobre Vadim: «Él me enseñó a ser tan libre que, como resultado, lo dejé por otro hombre. Ese fue su precio a pagar». Estaba tan ansiosa por nuevas experiencias que traicionar a su marido ni siquiera le hizo dudar. El romance de Bardot con Trintignant duró 2 años, pero hubo muchos obstáculos en su camino. Trintignant estaba casado y a menudo ausente debido a su trabajo en el ejército, lo que ponía tensión en su relación. Mientras tanto, Bardot tenía los ojos puestos en otro hombre, el músico Gilbert Bécaud, lo que complicó aún más las cosas. Para 1958, su relación con Trintignant había llegado a su fin. Las secuelas fueron devastadoras. Bardot sufrió un colapso nervioso y los rumores circulaban de que incluso había intentado quitarse la vida al sobredosizarse con pastillas para dormir. Pero su agitada vida amorosa no era su único peso. Para 1959, las presiones de la fama ya habían comenzado a hacer mella. La constante crítica, el juicio severo y la atención implacable de los paparazzi y los fans hicieron que cada paso se sintiera como una invasión a su privacidad. En medio de todo este caos, Bardot finalmente encontró un momento de paz. Incluso durante algunos de sus momentos más oscuros, Brigitte Bardot se encontró enamorándose de su encantador compañero de reparto, Jacques Charrier. Se conocieron en el set de Babette Goes to War, y no pasó mucho tiempo antes de que él la deslumbrara. Lo que diferenciaba a Charrier de sus anteriores amantes era que, al igual que Bardot, provenía de una familia adinerada, y era alguien de quien su padre podría aprobar. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar para Bardot, un shock inesperado volcó su mundo. A los 24 años, descubrió que estaba embarazada, lo que la desorientó. No deseaba convertirse en madre, pero fue Charrier quien la persuadió para que mantuviera al bebé y se casara con él. Sin embargo, su relación rápidamente se agrió. Incluso su día de bodas fue un desastre. Bardot lo describió como una pesadilla, diciendo: «Fue terrible. Los fotógrafos se habían colado en el registro civil. Causó un escándalo. Aún así,
Ese caos palideció en comparación con la presión de criar a un hijo que no había planeado. Para 1960, las noticias sobre la inesperada maternidad de Bardot se convirtieron en tema de chismes, y los medios de comunicación no dejaban de acosarla. Abrumada por las presiones de la fama, Brigitte Bardot estaba completamente despreparada para la maternidad. Cuando nació Nicolás, se sintió perdida e insegura de cómo navegar por este nuevo capítulo en su vida. Esta no era la vida que había imaginado para sí misma. Para empeorar las cosas, la prensa comenzó a criticarla por no vivir según su ideal de maternidad, atacando incansablemente sus supuestos defectos. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Con su matrimonio con Jacques Charrier ya al borde del colapso, la situación se volvió aún más tensa cuando a él lo enviaron a Niza por un periodo de 2 años en el ejército. Su ausencia solo profundizó su resentimiento y su infelicidad, y estaba claro que su relación no podía sobrevivir. Para 1962, Bardot y Charrier se divorciaron. Pero perder a su marido no fue el único golpe. Charrier obtuvo la custodia de su hijo, Nicolás, dejando a Bardot con el corazón roto. Aunque ahora estaba libre del peso de la maternidad, la felicidad seguía siendo esquiva. Bardot se encontró atrapada en una vida en la que ya no podía caminar por la calle ni disfrutar de una comida fuera sin que la prensa la acosara. Finalmente había recuperado su libertad, pero la paz mental seguía fuera de su alcance. Y lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Brigitte Bardot no era ajena a las amenazas de muerte. Aunque tenía incontables fans adoradores, también atraía su justa parte de detractores. Pero un incidente hizo que los peligros a los que se enfrentaba se sintieran mucho más reales que nunca antes. Un día, Bardot se encontró en un ascensor con una mujer de la limpieza que la reconoció, pero esta no era una fan. La mujer, llena de resentimiento, atacó a Bardot, reprochándole que le pagaran por vivir una vida de promiscuidad mientras sus propios hijos luchaban por su país. Bardot, atrapada en el pequeño espacio, quedó conmocionada y aterrada. La intensidad de ese encuentro la dejó temiendo por su vida como nunca antes. Su vida profesional, lamentablemente, no ofreció ningún escape a esta creciente ansiedad. El siguiente papel que aceptó solo la acercó más al límite. Bardot estaba ansiosa por retarse a sí misma con un papel más serio y no dudó en aprovechar la oportunidad para protagonizar La Verdad, un drama judicial dirigido por Henri-Georges Clouzot. Sin embargo, el verdadero drama sucedió fuera de la pantalla. Los métodos de Clouzot eran brutales y llevó a Bardot al límite. Hacía todo lo posible para meterla en el estado mental adecuado para una escena. Bardot recordó más tarde: Clouzot era diabólico. Me decía cosas como: tu vida está acabada. Nunca lograrás nada más. Tienes una mala reputación. Esas palabras solo aumentaron la presión que ya estaba soportando, haciendo que un rodaje ya de por sí difícil se sintiera como una pesadilla viviente. En pocas palabras, La Verdad tuvo un devastador impacto en la salud mental de Brigitte Bardot. Aunque estaba orgullosa de su actuación y recibió críticas muy positivas, la experiencia de filmación la dejó destrozada. Destruyó toda la fuerza que tenía dentro de mí para darme esa apariencia de angustia en la película, admitió Bardot más tarde. Después de soportar la cruel manipulación y explotación de Clouzot, Bardot llegó a su punto de quiebre. El día de su cumpleaños número 26, en 1960, fue encontrada inconsciente fuera de su casa, intentando quitarse la vida nuevamente. Reflejando la angustia de su personaje en La Verdad, el intento de suicidio de Bardot conmocionó a todos. Afortunadamente, sobrevivió y fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos la diagnosticaron con depresión nerviosa. Reflexionando sobre ese oscuro período de su vida, Bardot dijo: me sentía acorralada, atrapada.
sofocada hasta el punto de la asfixia, hasta el punto de querer morir. Apenas 3 meses después del intento, regresó a la actuación, pero ya era una sombra de su antiguo yo. Se había ido la energía y el entusiasmo que antes tenía. Ahora simplemente pasaba por los procedimientos. Firmaba contratos y aparecía en el set, pero la pasión se había evaporado. No fue hasta 1964 con Viva María que comenzó a sentir algo cercano a su antiguo ser. Este papel, junto a la legendaria actriz francesa Jeanne Moreau, trajo nuevas expectativas. La competencia entre las dos mujeres reavivó el impulso de Bardot, empujándola a trabajar más duro y a desempeñarse mejor. La rivalidad encendió un fuego renovado en ella, mientras ambas actrices se desafiaban mutuamente a dar lo mejor de sí mismas. La publicidad de Viva María llevó a Bardot a Estados Unidos por primera vez, donde tenía grandes esperanzas para la experiencia estadounidense. Pero, lamentablemente, no fue el sueño que había imaginado. Si Bardot pensaba que podría explorar libremente Nueva York, se llevó una amarga sorpresa. Su fama la mantuvo encerrada en su habitación de hotel, apenas pudiendo echar un vistazo a la ciudad. Los estadounidenses estaban absolutamente cautivados por ella, y eso significaba que los estudios de cine estadounidenses estaban ansiosos por conseguir a la famosa estrella francesa, pero no tuvieron suerte. Bardot era indudablemente francesa, y no iba a facilitarle las cosas a Hollywood. Había visto lo que le sucedió a otras rubias deslumbrantes como Marilyn Monroe, y no tenía intención de ser engullida por la maquinaria estadounidense. Si Hollywood la quería, tendrían que ir a ella. Y eso fue exactamente lo que hicieron. 20 Siglo Fox decidió filmar Dear Brigitte en Francia, dándole a Bardot la oportunidad de trabajar junto a la leyenda de Hollywood, Jimmy Stewart. La experiencia, sin embargo, fue una llamada de atención. Ver el profesionalismo de Stewart en el set dejó a Bardot asombrada. Él era todo lo que ella no era. Era muy disciplinado, dijo ella, y en ese momento se dio cuenta de que nunca habría podido prosperar en Hollywood. Nunca habría podido tener una carrera en Estados Unidos. Soy demasiado loca. La marca de caos de Bardot nunca habría encajado en el mundo estructurado del cine estadounidense. Pero, aunque Hollywood era demasiado rígido para ella, hubo una persona que parecía ser la combinación perfecta. En 1966, Bardot conoció a Gunther Sachs, el playboy millonario, y por una vez sintió que alguien la veía por algo más que su fama. Sachs, ya rico y bien conocido por derecho propio, no estaba interesado en Bardot por su fortuna o celebridad. Estaba genuinamente cautivado por ella, y eso era algo que Bardot rara vez encontraba. Con su encanto y recursos infinitos, Sachs sabía exactamente cómo conquistarla, y lo conquistó. Con su vasta riqueza, Gunther Sachs tenía los medios para sorprender a Bardot con gestos extravagantes. Un momento memorable fue cuando la llevó en un helicóptero solo para bañarla con rosas. Bardot aún recuerda los delicados pétalos cayendo en el jardín, diciendo, estaba completamente atónita, encantada. Completamente cautivada por este romance a toda velocidad, Bardot tomó una decisión rápida. Después de solo un mes de citas, ella y Sachs se casaron en una ceremonia espontánea en Las Vegas. Sachs pidió prestado el jet privado de su amigo Ted Kennedy y volaron allí con estilo. Pero a pesar de la emoción de esta nueva vida glamorosa, no pasó mucho tiempo antes de que Bardot comenzara a sentirse desilusionada por la superficialidad de todo. Para 1968, las grietas en su matrimonio comenzaron a ser evidentes. Bardot no estaba preparada para el vertiginoso ritmo de vida de Sachs. Sus constantes viajes y su círculo social hicieron que le fuera difícil sentirse arraigada. Ninguna cantidad de lujo podía hacerla sentir en casa. Esto no era para nada la verdadera yo.
Para 1969, el matrimonio había perdido su chispa, y Bardot ya no podía más. Era hora de otro divorcio. Lamentablemente, su vida personal no fue el único aspecto que sufrió. Profesionalmente, Bardot luchó por mantenerse relevante mientras surgían nuevas actrices que tomaban los papeles audaces y provocadores por los que ella había sido conocida. Ella misma intentaba romper los límites en sus propias actuaciones, tratando de mantenerse al día con las nuevas estrellas. Pero sus intentos de seguir siendo atrevida y vanguardista no lograron captar la atención del público. Estaba claro que Brigitte Bardot necesitaba hacer una reflexión profunda sobre su carrera y decidir qué vendría a continuación. Brigitte Bardot decidió alejarse de la industria cinematográfica por su cuenta, decidida a preservar su dignidad. Al principio, nadie la tomó en serio. Pensaron que solo era un berrinche y supusieron que volvería en poco tiempo. Pero Bardot les demostró que estaban equivocados. A los 39 años, la legendaria actriz se despidió de la pantalla para siempre. Sin embargo, esto no significaba que su vida fuera a volverse menos dramática. Incluso en su retiro, Bardot seguía siendo un imán para la controversia. El caos nunca cesó, y parecía que no podía encontrar paz real. Fans peligrosos y acosadores obsesivos seguían encontrando su camino hasta su puerta, amenazando su seguridad. Hombres extraños irrumpían en su casa o aparecían con equipaje, exigiendo quedarse. Bardot, a menudo sola, se sentía profundamente vulnerable. Estaba muy vulnerable cuando estaba sola. Pero eso fue solo el comienzo de sus problemas. A medida que se acercaba a los 50, el sentimiento de aislamiento de Bardot creció. Intentó reconstruir su relación con su hijo Nicolás, pero se encontró fracasando, dejándola con el corazón roto. Además de eso, enfrentó una aterradora batalla personal, el cáncer de mama. Mantuvo su enfermedad en privado y logró superarla sin que el público nunca lo supiera, una victoria silenciosa frente al miedo abrumador. Y sin embargo, las tragedias seguían llegando. Bardot, siempre conocida por hacer gestos dramáticos, ya había sido noticia antes. A los 39 años, anunció su retiro de la actuación en su cumpleaños. A los 40, sorprendió al mundo al posar para Playboy, pero fue su 49º cumpleaños en 1983 el que trajo la noticia más desgarradora de todas. Brigitte Bardot no era ajena a las profundidades de la desesperación, y en su 49º cumpleaños, trágicamente volvió a alcanzarlas. Abrumada por el dolor, se sobredosizó con tranquilizantes y pastillas para dormir, mezcladas con vino tinto. Fue un susto. Pero después de ser llevada de urgencia al hospital y tener el estómago lavado, Bardot tuvo la suerte de sobrevivir. Fue un período oscuro en su vida, pero lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de volverse aún más oscuras. Cuando Bardot decidió escribir su autobiografía, no consideró las consecuencias que tendrían sus palabras crudas y vengativas. Puso su corazón en el libro con pasión, amargura y sin escasez de rencor. Lo que escribió sobre su ex-esposo Jacques Charrier y su hijo Nicolás fue tan hiriente que destruyó sus relaciones con ellos más allá de toda reparación. En el libro, destrozó a Charrier, llamándolo vulgar, dictatorial e incontrolado, etiquetándolo de gigoló y despreciable alcohólico. Pero fueron sus comentarios sobre la maternidad los que realmente sorprendieron a los lectores. Bardot no ocultó el hecho de que nunca quiso a su hijo. Se refirió a su embarazo como un tumor y describió su cuerpo con un escalofriante desdén, diciendo: «Miraba mi vientre plano y delgado en el espejo como a una querida amiga a quien estaba a punto de cerrar en una tapa de ataúd». Charrier, furioso por las palabras difamatorias en el libro, emprendió acciones legales contra Bardot. La demandó por las 80 páginas que empañaban su reputación y difamaban a su hijo,
exigiendo más de 1 millón de libras en daños. Al final, Bardot y su editorial solo tuvieron que pagar 28.000 libras. Los abogados de Bardot argumentaron que la actriz tenía todo el derecho de contar su historia y que solo su propia privacidad había sido violada. Pero si Bardot pensó que el drama había terminado con la demanda, se equivocó gravemente. Charrier tenía una última jugada, aún más devastadora, que hacer. En represalia por la autobiografía de Brigitte Bardot, Jacques Charrier decidió publicar su propio libro. No se anduvo con rodeos con el título, eligiendo algo directo. Mi respuesta, a Brigitte Bardot. Solo el título enfureció a Bardot, y el libro que siguió solo echó más leña al fuego. Sin embargo, en un giro inesperado, Charrier no usó el libro como una oportunidad para destrozar a Bardot. En cambio, intentó defenderla. Argumentó que al contar su versión de los hechos, en realidad le estaba haciendo un favor, diciendo, de alguna manera, la rehabilito. La realidad de su amor por Nicolás, confirmada por las cartas que guardé, es mucho más favorable para ella que los horrores que escribió. La vida de Brigitte Bardot ha sido un torbellino de fama, controversia y luchas personales, y su complicada vida amorosa no es una excepción. Desde romances fugaces hasta divorcios dramáticos, sus relaciones fueron tan arriesgadas como su carrera. ¿Crees que la vida personal de Bardot jugó un papel importante en sus controversias o sus escándalos tuvieron más que ver con su naturaleza extrovertida y sus puntos de vista poco convencionales? Déjanos saber en los comentarios. Si disfrutaste de este análisis profundo sobre la historia de relaciones de Brigitte Bardot, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este en el futuro. Hasta la próxima, mantente sintonizado.